sexto mandamiento. Ya, correme para allá. Sexto mandamiento que dice, no matarás. Mira, después de la desobediencia de Adán y Eva al único mandamiento de Dios, ¿cuál era el único mandamiento? Amarás al Señor tu Dios. No, Adán y Eva. La obediencia. Ya, pero ¿cuál es el único mandamiento? Es decir, no comerás de los frutos del árbol, del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal. Porque ciertamente morirás. Y ciertamente morirás si tú lo haces un día. ¿Y qué hace la araña? Bien, ya conocemos el problema. Entonces, pero después hubo una segunda transgresión gravísima después de eso. ¿Cuál fue? En la muerte de Abel. El asesinato de Caín y Abel. Un asesinato premeditado. O en sentido más amplio, un ser humano asesinado por otro ser humano en forma consciente y voluntaria. Porque así fue. Lo invitó al campo porque dijo, te lo mato. Por envidia. Creó rencor. Matar un ser humano es un acto de tomar la vida del otro para eliminar esa vida para siempre, hermanos, ya que la muerte es un hecho irreversible dentro de ¿qué? De la creación, en la creación. La muerte no es interrupción de la vida, es eliminación de la vida. Por eso cuando dicen interrupción del embarazo, es falso. No es que se interrumpe el embarazo para después continuar, porque algo se interrumpe para después proseguir. Cuando se interrumpe el embarazo se mata a la criatura. Ya no hay interrupción, hay asesinato, porque la muerte es irreversible. Entonces, la vida es una sola para cada ser. No tenemos tantas vidas que después nos convertimos o no, en el karma, en el perro, pulga, bichuca, barata, tigre, elefante. No. Dios dice una sola vida para cada ser. Y el dador de vida es Dios, y Dios es el amo y dueño de la vida en su creación. Nosotros nos creemos muy dueños de nuestra vida, pero en realidad, cuando estemos allá, buenos y malos, creyentes e incrédulos, todos darán cuenta de la vida, porque la vida la dio Dios. Y todo ser humano dará cuenta de la vida que hizo. Y Él es el único que tiene el legítimo derecho de quitar la vida. El único que tiene derecho, y Él delega el derecho en algún momento y alguna autoridad humana al hombre, en un solo caso. Génesis 9:6. Génesis 9:6. Este es un tema un poco difícil porque ¿quién lo tiene? Ya, Génesis 9:6. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho el hombre. Es lo que se llama el Dios delega al ser humano el gobierno humano. Y gobierno significa que tú tienes derecho a hacer justicia. ¿Cuándo? Cuando un hombre derramare la sangre de justicia, dice, tú te tomas la vida de ese hombre. Cuando un animal matara a un hombre, tú te tomas la vida de ese animal. Hay varias razones. El establecimiento de la pena de muerte cuando el hombre establezca la autoridad. Más adelante vamos a retomar esto, pero solo quiero señalar que la muerte, siendo juicio, es también no solo un juicio natural, ¿debido a qué? Al pecado de Adán y Eva, ¿cierto?
¿La promesa cuál era? Si desobedecen, si hacen esto, morirán. Génesis 3:19 dice, y con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Es una forma de decir, morirás, porque el hombre fue creado con el barro de la tierra. Por tanto, el ser humano que mata a otro ser humano es tomar el lugar de Dios, cualquiera sea la razón. Vamos a ver después algunos matices. Toma el lugar de Dios, decide quién vive y quién muere. Por desgracia, el asesinato es más común de lo que quisiéramos. Si hubiera una lista de porcentaje de asesinatos en el mundo, es más o menos igual en casi todas partes del mundo. Es como una parte de la población que es asesinada anualmente. Y el 80% de los asesinados son hombres. Tenemos otro tipo de asesinatos. Se asesinan hombres, mujeres, niños, viejos, ancianos y niños no nacidos. Niños no nacidos. Por ejemplo, se calcula que en el mundo hay más de 60 millones de abortos al año. Estamos hablando de 60 millones de seres humanos asesinados anualmente. Le llaman el holocausto silencioso. Y eso se está haciendo ahora, hoy, 2017. Si países civilizados, modernos, mentalidad abierta. Son esos que dicen, Dios mata niños. Pero ni nos acordamos que en este mundo hay 60 millones de niños que se están asesinando año por año. ¿Qué más? Y esto en tiempo de paz. En tiempo de paz, porque en tiempo de guerra, ¿quiénes, aparte de los soldados? La población civil. La población civil, y ustedes vieron la guerra en Siria, las noticias, la población civil tuvo que salir arrancando para los países limítrofes, otros para Europa, para donde pudieran vivir, sobrevivir. En Jordania hay un campamento de refugiados inmenso, de gente que no puede salir a otro lado y se quedó ahí para poder sobrevivir. Porque la población civil es la que paga las consecuencias más duras, en muerte, pérdida de familiares, pérdida del lugar, pérdida de trabajo, pérdida de la dignidad, pérdida de la vida. La mayoría de las guerras son civiles. La Segunda Guerra Mundial, los bombardeos que hicieron los nazis a Londres por un mes. Después los ingleses y los norteamericanos se lo hicieron a los alemanes, hicieron pedazos a varias ciudades. Y después, para poder vencer la guerra, los gringos tienen una bomba a Hiroshima. Hiroshima no era ningún puesto militar, nada. Toda esa gente, población civil. La guerra, no importa la causa, es de una crueldad espantosa. Bueno, por eso dice, ¿cierto? No matarás. Y vamos a ver, el título dice, matar es juicio de Dios y no de hombre. Estamos en Éxodo 20:13, no matarás. Vamos a orar. Padre bueno, Padre eterno, Padre misericordioso, Señor, yo te pido y te ruego, Señor, tu bendición sobre este tema tan difícil, Señor. Hablar de la muerte, Señor, en todas circunstancias, Señor. Danos la sabiduría y el amor, la comprensión de esta palabra, Señor, para la gloria de tu nombre, Señor. Te lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Bien. Es decir, no matarás significa tú no tomarás, no tienes derecho a disponer de la vida de otra persona para eliminarla. Es un mandato al ser humano
¿Mm? No tenés derecho, como decía el argentino, no tenés derecho. ¿Ah? Éxodo 20:13. No matarás, nomás dice. No tiene derecho el ser humano, no le corresponde, ya que la muerte es juicio y juicio de Dios al pecado. Y al pecado de Adán y Eva comenzó allí, que hereda toda la raza humana. Todos nacemos como descendientes de Adán y Eva y nacemos como naturaleza caída. Pero ¿saben quién fue el primero quien tuvo que matar? Dios. Después del pecado de Adán y Eva, quien tuvo que matar inocentes fue Dios. Vaya a Génesis 3:21. ¿Qué dice? Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Cómo sacaron las túnicas de piel? Mató animales. ¿Quién los mató? Dios. Dios tuvo que matar inocentes para cubrir el pecado de Adán y Eva. Ya la creación no era buena en gran manera. Ya no era buena en gran manera, como había dicho antes el mismo Dios. Y será así. La muerte cubre el pecado. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando venga Él y vino el Cordero que quita el pecado del mundo. Porque los sacrificios de animales cubrían el pecado, pero en Cristo quita el pecado. Esa es la diferencia. ¿Y el sacrificio cuál es? Siempre de muerte. Por eso dice en Romanos, el pago del pecado ¿cuál es? La muerte. Y desde el principio, Dios tuvo que matar 2 animales inocentes para cubrir el pecado de Adán y Eva. Después está el ciclo de la muerte, que es posterior, después del diluvio. El ciclo de la muerte para alimentación carnívora es también juicio de Dios, hermano. Si ustedes pueden ir, por favor, a Génesis 6:5. Génesis 6:5. ¿Qué dice? Génesis 6:5. ¿Quién va a ser el valiente? Ya, hermana Janice. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ese fue el motivo del juicio. ¿Cuál fue el juicio? El diluvio. Versículos 7-8, ahí mismo, hermana Janice. 7 y 8. Y dijo Jehová: traeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Amén. Ese es el juicio. Hizo prácticamente todo de nuevo, en nuevas condiciones. Y la única familia que sobrevivió, por la gracia de Dios, fue la familia de Noé. Después del diluvio, Dios establece que la relación entre el hombre y los animales es de conflicto. Conflicto, porque el hombre podrá matar para alimentarse a los animales. Y Dios pone miedo en los animales para que no se coman al hombre. Es una forma de protección. Y se habla del ciclo alimenticio carnívoro. Veamos Génesis 9, 1-5, del 1 al 5. ¿Qué dice?
Génesis 9, del 1 al 5. Ya, hermano César. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra, y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra, y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y las plantas verdes. Os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré. Ahí nomás, hasta el 5. Después vemos el 6. ¿Se fija? Yo os doy todo lo que tiene vida, ¿para qué? Para que comáis. Y se abre una situación de conflicto, pero también Dios pone temor en los animales, temor al hombre. ¿Para qué? Para que no se lo coman, si no desaparece. Entonces, este ciclo es una profundización del juicio. Porque si bien hubo castigo después de la desobediencia de Adán y Eva, los animales no eran carnívoros, ni Adán y Eva tampoco. Eran todos herbívoros. Fruta, hierbas, semillas. Si miran atentamente Génesis 1 y 2, se dan cuenta que todos eran herbívoros. Después del diluvio cambia. Y el juicio es mucho más profundo. Porque se abre un conflicto entre los seres vivos, el hombre y los animales. Y entre los animales. Porque hay animales que viven de otros animales, se los comen. Y si el hombre se descuida, se los comen también, ¿o no? Claro. Entonces hay una guerra. Más allá, digamos, de la muerte, digámoslo entre paréntesis, natural. Entonces, Dios profundiza el juicio al pecado por extensión de la muerte, más allá de la muerte natural, como dije, sino que la muerte como forma para alimentarse del hombre con los animales y entre los animales. Entonces la pregunta que me vino, ¿qué sentido tiene entonces el mandato de Dios al hombre no matarás? ¿Cierto? ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué dio ese mandato Dios a Israel? No matarás. Éxodo 21, 12 al 25. Es muy largo, se lo voy a leer yo. Éxodo 21, 12. ¿Por qué lo marqué todo esto? Porque hay un propósito en lo que dice Dios. Y quiero que se lo voy a hacer notar. Dice, el que hiere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Dijo, el que pagó, que mató, pagará con muerte. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual has de huir. Has de huir. Pero si alguno se ensorbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. El que hiriere a su padre o a su madre morirá. Asimismo, el que robare a una persona y la vendiere o si fuera hallada en sus manos, morirá. Igualmente, el que maldijera a su padre o a su madre, morirá. Además, si algunos riñeren y uno hiriere a su prójimo con piedra o con puño y este no muriere, pero cayera en cama, habría castigo, dice. Si se levantara y anduviere fuera sobre su báculo, entonces será absuelto. Al que lo hirió, solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajar y hará que le cure. Si alguno hiriera a su sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado. Mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado porque es de su propiedad. Si algunos riñeren y hirieran a una mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que se les impusiera el marido de la mujer y juzgar en los jueces. Mas si hubiera muerte, entonces pagarán vida por vida, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe, diente por diente.
¿Por qué? ¿Cómo se llama esa? La ley del talión. Entonces, tenía un propósito esto. Y tiene dos propósitos. Uno, que el castigo a un mal sea proporcional al mal que se hizo. ¿Entiendes? Si alguien le roba un animal al otro y lo mata, tiene que devolverle el animal, como un animal joven, o darle el equivalente en dinero para que él pueda comprar el animal que le roba. Si alguien mató a una persona con alevosía y premeditación, este paga con su vida. Si alguien lo mató por casualidad, porque estaba cazando y se le fue y lo mató, él tiene derecho a ir a lo que se llama ciudades de refugio, para evitar la venganza de la familia. Los jueces decretaban eso. Entonces, ¿el propósito cuál es? Ese es el primer propósito, que el castigo al mal fuera proporcional al mal realizado y no superar al mal realizado para no crear la cadena de venganza. No, es que él me hizo más mal, entonces bueno, y así. ¿Ah? Hay generaciones de familias que ya ni se acuerdan por qué se están matando. Pero partió así. Entonces, esa es la primera razón, que sea proporcional. Voy a leer el Génesis 21-25, se lo repito, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Ese es el sentido. Y después, poner límites al pecado humano, y la creación no se corrompe hasta la autodestrucción. Éxodo 20:20. No es Éxodo 20:20. No, me equivoqué en un tema. Génesis 20, vamos a probar. O Deuteronomio 20:20. Perdón, hermano. Deuteronomio. Vamos a Deuteronomio. Si es que no. ¿Va a ser algo que se sepa? ¿Cómo? ¿Deuteronomio 20:20? No. ¿No? Anoté mal el versículo. Pero ¿cuál es la idea? Voy a ver si lo encuentro después. ¿Por qué lo anoté mal? Lo tenía ahí encima. Ya. Aún así, ¿por qué poner límite al pecado? Porque el pecado sin límite, sin ley, sin restricción, es autodestructivo. Si usted dice que el asesinato, vamos a ser misericordiosos, entonces nos vamos a castigar el asesinato. En pocos años, ¿qué tiene usted? Un montón de gente asesinando a otro montón de gente. Tanto, tengo 8 años de cara. Eso es. Y eso es lo que está sucediendo ahora. Cuando se habla de la puerta giratoria es por eso. ¿Por qué? Porque ser ladrón, ¿qué es? 3 días, una semana en la cárcel. Es barato. Pero si hubiera un costo muy superior, algunos lo pensarían. Entonces ese es un límite. Y la pena de muerte es un límite. Hay riesgos de que los jueces se equivoquen, sí, pero hay un límite. En los lugares donde la pena de muerte fue retirada, a los pocos años, la delincuencia se fue así para arriba. En pocos años, en menos de 10 años. Y eso es estadístico. Bueno, y por eso que Dios da al hombre el gobierno. Es decir, si un hombre mata a otro hombre, tu autoridad tienes derecho a hacer justicia, tomar la vida de ese hombre. ¿Por qué? Porque el hombre es hecho a la imagen y semejanza de Dios. Y matar a un hombre es destruir la imagen y semejanza de Dios en cada ser humano. Sea niño, sea anciano, sea mujer, sea hombre. Es destruir
la imagen y semejanza de Dios en cada ser humano. Por eso Dios lo condena. ¿Mm? Porque Dios arroga, Él, solo Él tiene el derecho a hacer ese juicio. El ser humano asesina a otros seres humanos en forma personal por muchos motivos, pero siempre es pecado, y el pecado es siempre ofensa contra Dios. El crimen, el asesinato individual y colectivo, es decir, pasamos a la guerra. ¿Hay guerras buenas? ¿Hay guerras más malas que otras? Son todas malas. Son todas pésimas. Es cierto que los aliados de la Segunda Guerra nos libraron del fascismo, que de acuerdo. Pero no creemos que los aliados eran santos ángeles. Bombardearon ciudades de civiles que no estaban en guerra, que no eran militares, no eran bases militares. Hay que decir, bueno, pero al final la guerra es tal vez el pecado más universal de la raza humana, desde que Caín mató a Abel. Santiago 4:1-2. Santiago 4:1-2, ¿qué dice? Amén. Ya. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Amén. Ahí no va, hermano. Gracias. ¿Cuál es el motivo de la guerra? Envidia, rencores. Por ejemplo, la guerra Chile de la Confederación Perú-Boliviana contra Chile. ¿Por qué fue? ¿Saben por qué fue? Por el salitre del norte. Por el salitre del norte. Y detrás de Chile estaban los ingleses, y detrás de la Confederación Perú-Boliviana estaban los alemanes. Porque el salitre chileno del norte, en este caso provincias peruana y boliviana, y parte chilena, el salitre era el abono que recuperó las tierras en Europa para la agricultura. Y los ingleses querían el monopolio, y los alemanes también lo querían. Entonces financiaron ellos a Perú y Bolivia, y los ingleses financiaron a Chile. ¿Pero por qué? Por la riqueza. ¿Se fijan? Había motivos nobles. No, era un vulgar motivo económico para intereses de Europa. Han habido guerras por territorio, guerras raciales. La última guerra racial fue en Yugoslavia, en los años 80. Los ortodoxos eslavos y croatas contra los musulmanes bosnios. Masacres tras masacres. No fue una guerra racial. Y no en el siglo pasado o mucho. No, fue en 1980. Ahí en Europa del Este. Por 5 años. Hay guerras como la guerra de Siria. ¿Por qué? Petróleo. La riqueza del petróleo. Que controla el petróleo, controla la economía del mundo. Ahí están, peleándose. ¿Hay alguna guerra noble? No. ¿Hay guerra defensiva? Sí. Si alguien quiere invadir Chile, por ejemplo, para robarle el cobre, ¿qué tenemos que decir nosotros? Llévatelo. ¿O no? Tenemos que defendernos, ¿no? Claro. Pero no por eso vamos a ir y los vamos a ir a exterminar hasta Brasil. No. ¿Entiendes? Entonces, las guerras son terribles. Por eso dice, en la guerra es el pecado más normalizado. Porque hablamos de guerra como si hablamos, no sé, de un espectáculo entretenido. Mientras no nos toca, porque cuando nos toca en nuestra cercanía, o en nuestra casa, o en nuestra ciudad, en nuestro pueblo, en nuestra familia, es terrible.
Entonces, las guerras por territorio, por riquezas de otros, por exterminio de raza, guerras por poder político en una región o en el mundo, también se han dado estas. ¿Mm? Pero también existen guerras defensivas de países o pueblos invadidos para oprimirlo y despojarlo, o exterminarlo, y esa es otra. Y Dios no culpa al pueblo que se defiende de un injusto ataque. Dios hizo juicio a un pueblo que atacó a su pueblo. Deuteronomio 25, 17 al 19, por favor. Alguien que pueda ver Deuteronomio 25, sí, ¿ya? 17 al 19. Amén. ¿Ya? Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió el encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no hubo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo, no lo olvides. Tú harás juicio. ¿Por qué? Porque Amalek y su gente atacaron a Israel cuando iba en el desierto y atacaron los lugares más débiles, donde los ancianos, las mujeres, los niños, los enfermos, y asesinó un montón de gente. También hubo un juicio por inmoralidad. Por ejemplo, les leo Levítico 20, 22 y 23, que dice: Dios le dice a Israel antes de entrar a Canaán: guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obra, no sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella, y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve por abominación. Yo les leí esa parte nomás, pero si ustedes ven toda la parte anterior, habla de las inmoralidades que se practicaban en los pueblos de Canaán. Se los dejo ahí para que vean el capítulo 20 de Levítico. Y en Deuteronomio 18. Deuteronomio 18, 14. Leo solo la última parte. Habla contra las costumbres paganas. Satanismo, adivinismo, todas esas prácticas que hoy día están de moda y son como nueva sabiduría. Dios dice: porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyes, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. ¿Por qué? Porque el juicio de Dios sobre Canaán es por inmoralidad y por práctica satánica. Y tú lo eliminarás, destruirás sus dioses. ¿Para qué? Para que no te sean tropiezo. Era el juicio de Dios sobre esas cosas, para que todos los pueblos supieran que este pueblo de Jehová odia esas cosas de los pueblos de alrededor, porque no eran los únicos. No eran los únicos. Miren, Deuteronomio 7. Vamos atrás, Deuteronomio 7, del 1 al 5, se los leo. Dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado de delante de ti muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás con ellas misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás tu hija y su hijo,
ni tomarás su hija para tu hijo, porque desviarás a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis y quebraréis, sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Era el juicio de Dios aquí a la idolatría, a la inmoralidad, a las prácticas satánicas. Entonces el propósito cuál es mostrar por medio de las bendiciones de Israel y los mandatos de Israel de Dios que son para que las naciones conozcan y teman al Dios que los creó. Conozcan de esa manera el estándar santo de Dios y el juicio de Dios a las prácticas que están fuera de Dios. E Israel debía ser la luz de las naciones. ¿Practicando qué cosa? El mandato de Dios. Entonces el mandato de Dios al hombre de no matar es el de no matar nunca a su semejante con alevosía y premeditación. Eso incluye la guerra, porque cuando uno dice, no, yo voy a invadir ahí y los vamos a volar, o sea, va con premeditación, a asesinar gente. Un gobierno que gobierna a través del terror, asesinando gente. Ese es un asesinato con premeditación. Un hombre que mata a otro hombre para quitarle dinero, robarle un auto, robarle en su casa. Entonces, una mujer que mata a sus hijos en el vientre porque es un problema. Premeditación. Eso es lo que Dios condena. Y también este mandato que entrega Dios de juicio, de matar al que mata a otro, Dios la entrega a la autoridad humana sobre hombres y animales. Y aquí quiero hacer un paréntesis. ¿Por qué dice tomarán la vida del animal? Usted sabe, y los campesinos, no solo de ahora, sino los antiguos, también sabían, que cuando un animal casero ataca a un ser humano, se acostumbra. Y usted sabe que en el campo, cuando un perro o un animal ataca a alguien, un ser humano, van y lo matan. Porque cuando comienza con uno, él va a seguir con otro. Entonces, aunque sea el perrito regalón, ese que tenía chiquitito, pero ahora una bestia así, que me cuide, pero si atacó a una persona, olvídese, mátelo. Es un peligro de muerte en medio de su familia. Hoy día que se, no, es culpa del hombre. No, porque dejó el perrito ahí. No, hermano. Los animales tienen un instinto y saben cuándo matar y atacar. Por eso Dios dice, juicio un animal, mátelo, porque está en riesgo su vida. Pero nosotros a veces parece que los seres hoy día tenemos más misericordia que Dios. Eliminamos la pena de muerte y nos matamos los animalitos. Pero tenemos un desorden moral, un desorden de la violencia. ¿Sí? Esta sociedad tan civilizada, pero es de una violencia increíble si uno se pone a leer los datos. Es una violencia a muchos niveles, no solo física, sino también verbal. No hay límite. Vivimos en una sociedad, sufrimos violencia y sin darnos cuenta a veces ejercemos violencia sobre otros. Porque hay un trato violento. Bueno. Voy a ir terminando. Por último, Dios hace juicio de muerte y muerte eterna al que rechaza la misericordia de Dios que es en Cristo Jesús. Dicen, no, es que el Dios del Antiguo Testamento es duro. Estoy leyendo los Salmos. Los Salmos son una alabanza a la misericordia de Dios por Israel. Y la misericordia de Dios porque no ha hecho el juicio que debería hacer con los pueblos que le escupieron
y le escupen todos los días en la mano a Dios. Vamos a ver. Dios hace juicio de muerte sobre los creyentes también. ¿Sabía usted? ¿Sí? A ver, deme un ejemplo. Y, por ejemplo, si un No, cristiano... en la Biblia, en la Biblia. Ananías y Zafira. ¿Ah? Ananías. Los que mentieron al Espíritu Santo, a Allá, Pedro. Ananías y Zafira. Ananías y Zafira eran creyentes de la primera iglesia en Jerusalén. Ellos vendieron una propiedad, ¿cierto? 20 millones, mira, vamos a guardarnos 5, vamos a decir 20. Todo esto salió 15 millones, mira qué generoso. ¿Ah? Y Pedro, el Espíritu le dio discernimiento de espíritu, que se llama, y les dijo, ustedes están mintiendo. Y hubo juicio sobre ambos. ¿Sí? Hubo juicio, ¿por qué? ¿Sí? Porque mintieron a propósito con un corazón torcido. No es que los 5 millones se le perdieron, no, se perdió, no. Se los guardaron y después se presentaron como los grandes generosos. Eso es muy torcido a los ojos de Dios. Y Dios hizo juicio ¿para qué? Para que la iglesia entendiera que Dios odia la mentira, los corazones torcidos. ¿Mm? Y después en 1 Corintios 11, 28, 30, por favor. ¿Quién puede estar ahí, por favor? 1 Corintios 11. ¿Se acuerdan que es el... ¿Ya? ¿Quién lo tiene? Amén. ¿Ya? 27 y 28. 1 Corintios 11, 28 al 30. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Él va a decir, algunos enfermos, están muy bien, ellos están muertos. Y ese es un juicio de Dios dentro de la iglesia. ¿Por qué? Por el pecado persistente de profanar la Santa Cena. Porque se emborrachaban, porque se agarraban a garabatos, porque peleaban. Entonces ya no era cena, no era santa. ¿Mm? Y eso Dios lo castigó a su iglesia. ¿Mm? Entonces, Dios usa la muerte dentro de su pueblo para disciplinarlo, ¿no? Para que entiendan la profundidad, el pecado y el odio que Dios, y la ofensa que es el pecado para Dios. Esto. Y en Mateo 5, 21, 22, digamos ya más a fondo, cuando el Señor Jesús dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. El sentido de la ley no matar significa no odies a tu hermano. Porque si tú odias a tu hermano, para Dios es exactamente igual que tú lo hubieras matado. Estás bajo juicio. Podemos odiar a un hermano por un momento, pero después tenemos que ir a arrepentirnos. Porque vivir en eso es como matar a los ojos de Dios. Mire qué delicada es la situación. ¿Por qué? Porque no lo está diciendo un pastor fundamentalista o fanático o legalista. No, el problema es que está aquí en la Biblia. Y lo está diciendo el Señor Jesús. Para que entendamos la gravedad que es para Dios el pecado de pensar en odiar y matar a un hermano. Mucho más es matarlo. Por eso este mundo no
Dios no lo va a reformar, porque este mundo está lleno de pecado, este mundo va a juicio, este mundo lleva siglos difamando a Dios. ¿Cuántas guerras han habido? Un cálculo de las Naciones Unidas, que hicieron, no sé, por 4.000 años. ¿Cuántos años de paz hubieron, sabes? En 4.000 años, como 300 años de paz. De paz. Un momento de la historia que no había guerra en ningún lado, en ninguna parte. Total, la cuenta eran 300 o 400, 300 y tantos años de paz, en total. ¿De cuánto? De 4.000 años de existencia. O sea, la guerra ha sido, la violencia, el asesinato ha sido la práctica que ha acompañado a esta sociedad humana desde el inicio de Caín y Abel. Es grave, miren, Dios es misericordioso, porque por ese solo pecado Dios podría destruir el mundo y se llama caballero. Se matan como animales, peor, ni los animales. Los voy a cambiar, ya. Pero no lo ha hecho, ¿por qué? ¿Sabe por qué? Porque Él tiene un plan. Y en ese plan hay elegidos en todas las generaciones. Y por amor a esos elegidos, Él todavía sostiene este mundo. Y cuando ya el último de los elegidos sea salvo, viene el juicio. Apocalipsis 1, 17 y 18. ¿Qué dice? Amén. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo la llave de la muerte y del Hades. Cristo es el que tiene la llave de la vida y de la muerte, no es Dios. Cristo es el que decide quién vive y quién muere, porque Él es Dios. Pero al hombre, criatura limitada y pecadora, le dice: no matarás. Solo en el caso cuando a las autoridades humanas, civiles, se les da el mandato a juicio, cuando un hombre mate a otro hombre, un animal mate a un ser humano. Y nosotros incluso eso lo hemos echado por la borda, lo consideramos terrible. Pero se matan niños. Usted sabe que en la última arrancada del año pasado de los árabes que arrancaron por Europa y entraron a Europa como 40.000 o 50.000, hay 8.000 niños perdidos. Hay 8.000 niños que se constatan que salieron de los países y 8.000 niños que no han llegado a ningún país de Europa. ¿Dónde están los defensores de los niños y conferencias de prensa? Primer plano en las noticias, en la televisión, no hay. Pero hay 8.000 niños perdidos, hermano. Y esto fue el año pasado, no fue en el medioevo. Se supone que son niños dedicados para sacarle órganos, para esclavitud y para prostitución. Estamos hablando de niños. Entonces, ¿qué le podemos decir a Dios? ¿Por qué vas a destruir este mundo? Si lo destruyera, Dios es bueno y tiene misericordia. Y todos tenemos que decir: amén, gloria a Dios. El ser humano ha violado el mandamiento de no matarás, pero lo ha violado todos los días, desde que existe la raza humana. Entonces, hermanos, como criatura pecaminosa, todo lo que hace el hombre no es bien. Pero si Dios
mata por juicio, el juicio de Dios es santo. El juicio de Dios es justo. El juicio de Dios es perfecto. Amén. Amén. Vamos a orar entonces.